Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy nos adentramos en las historias de tres guerreros extraordinarios del Antiguo Testamento: Naamán, Benaías y Jefté. Estos hombres no solo lucharon batallas físicas, sino también enfrentaron pruebas espirituales y desafíos personales que los llevaron a demostrar su fe, coraje y compromiso con Dios. Comenzamos con Naamán, el comandante valiente del ejército sirio, que enfrentó una batalla inesperada, la lepra. Aunque poderoso en el campo de batalla, tuvo que aprender la humildad y la obediencia para recibir la sanidad de Dios, mostrándonos que incluso los más fuertes necesitan rendirse ante la gracia divina. Luego tenemos a Benaías, el temerario soldado del rey David, conocido por hazañas increíbles, como matar a un león en un pozo nevado y derrotar a gigantes. Benaías simboliza la valentía y la audacia que provienen de una fe inquebrantable en Dios, recordándonos que a veces debemos enfrentar nuestros miedos más grandes para cumplir con el llamado divino. Finalmente, está Jefté, un líder y guerrero que libró a Israel de sus enemigos. Sin embargo, su historia es un recordatorio de que incluso los más valientes deben tener cuidado con sus palabras y decisiones. Su trágico voto nos enseña sobre la importancia de la sabiduría y la prudencia, incluso en medio de la batalla. Estos guerreros nos muestran que la verdadera fuerza no solo se mide en victorias físicas, sino en la fe y las decisiones que honran a Dios. Acompáñanos a conocer cómo Naamán, Benaías y Jefté lucharon no solo por sus pueblos, sino también por su relación con Dios. En los vastos territorios de Siria, durante los días de los reyes, había un hombre cuyo nombre resonaba con poder y honor: Naamán. Era un capitán de los ejércitos de Siria, un hombre que no solo comandaba a miles de soldados, sino que también contaba con la admiración y el respeto de su rey, Ben-Hadad II. La razón de esta admiración no era solo su valentía en batalla, sino su impresionante éxito en la guerra contra Israel, donde la victoria parecía acompañarlo siempre. El segundo libro de Reyes, capítulo 5, 1 nos dice esto: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pero como la vida muchas veces nos recuerda, no importa cuán alto haya subido un hombre, siempre hay pruebas que lo desafían. Naamán, a pesar de su gran honor y valentía, cargaba una sombra oscura sobre su vida. Este hombre, temido y reverenciado por las naciones, era también un leproso. La lepra era una enfermedad devastadora, una condena visible y lenta que iba consumiendo la carne de su portador. Para los que la sufrían, significaba no solo el dolor físico, sino una mancha en la vida social, un estigma de impureza. En Israel se les excluía de la comunidad, y aunque las costumbres sirias podían ser distintas, la lepra de Naamán aún era una amenaza para su estatus, su vida y el respeto de quienes le rodeaban. Naamán llevaba su vida diaria con una mezcla de orgullo y sufrimiento. Cada mañana se levantaba sabiendo que debía ponerse la armadura que ocultaba las manchas cada vez más evidentes en su piel. Iba al campo de batalla, comandaba sus tropas y recibía el reconocimiento de su rey, pero al final del día, en la soledad de su tienda, cuando se despojaba de su armadura, los parches de piel deteriorada le recordaban su mortalidad. Aquel hombre que tenía el poder de conquistar naciones no podía conquistar su propia enfermedad. Sin embargo, entre los esclavos y cautivos que habían traído de Israel en sus incursiones militares, había una joven que había sido asignada para servir a la esposa de Naamán. Esta joven había sido separada de su hogar, pero conservaba su fe en el Dios de Israel. Sabía que su nación, aunque derrotada en la guerra, servía al Dios verdadero, el Dios que era capaz de sanar. Un día, con un corazón compasivo y valiente, la joven israelita se acercó a su señora y le dijo: «Ojalá mi señor estuviera delante del profeta que está en Samaria. Él lo sanaría de su lepra». Estas palabras llegaron a oídos de Naamán, quien se encontraba desesperado por hallar una cura. Quizás en otro tiempo no habría dado importancia a las palabras de una esclava, pero la lepra era una carga que le hacía vulnerable, dispuesto a aferrarse a cualquier esperanza. La sugerencia de la joven plantó una semilla de esperanza en su corazón. Naamán, hombre acostumbrado a las estrategias militares, supo que su única opción era actuar rápido.
Naamán fue al rey Ben-Hadad II, su señor, y le habló de la sugerencia de la joven esclava. El rey, deseoso de ver a su valiente general restaurado, no dudó en apoyarlo. «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel», le dijo el rey. Así, Naamán se preparó para su viaje hacia Israel. No se marcharía como cualquier hombre. El capitán llevó consigo una caravana de riquezas, 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de ropas finas, un tesoro inmenso que pensaba usar para comprar su sanidad. La carta que el rey de Siria escribió era directa y decía: «Cuando llegare a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra». Naamán llegó a Samaria, la capital del reino de Israel, y se presentó ante el rey Joram, hijo de Acab. Al leer la carta, el rey de Israel entró en pánico. «¿Acaso soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a sanar a un hombre de su lepra?», clamó con desesperación. Pensaba que el rey de Siria buscaba un pretexto para la guerra, pero había en Israel un hombre de Dios, el profeta Eliseo, sucesor de Elías, quien escuchó acerca de la angustia del rey y del dilema de Naamán. Eliseo, confiado en el poder de Jehová, envió un mensaje al rey: «¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Dile al hombre que venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». Naamán, con su comitiva, cabalgó hasta la casa de Eliseo, esperando que el profeta realizara algún ritual grandioso, una ceremonia pública que reflejara su importancia. Sin embargo, para sorpresa de Naamán, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En lugar de ello, envió a su siervo con un simple mensaje: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Naamán se enfureció. ¿Un simple baño en el río Jordán? ¿Eso era todo lo que se requería para ser sanado? Siria tenía ríos más grandes y limpios que el Jordán, y se sintió insultado. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y ser limpio?», gritó, y con gran enojo se volvió para irse. Los siervos que acompañaban a Naamán, temerosos de perder la oportunidad de sanidad, lo detuvieron con humildad. «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio?». Naamán finalmente cedió. La esperanza de ser sanado, aunque se encontraba en un simple río, era más fuerte que su orgullo. Descendió al Jordán, cuyas aguas no parecían nada extraordinarias, y se sumergió 1, 2, 3 veces, hasta que después de la 7ª inmersión, al emerger, algo extraordinario ocurrió. La lepra que había consumido su carne se desvaneció. La piel del gran capitán, quien había sido atormentado por la enfermedad, se restauró como la piel de un niño. Naamán quedó atónito. El milagro que tanto había deseado había sucedido de manera tan simple, tan inesperada. No hubo grandes ceremonias, ni encantamientos mágicos, solo obediencia al mandato de Dios a través de su profeta. El capitán, con lágrimas en los ojos y gratitud en su corazón, regresó a la casa de Eliseo. Naamán ya no era el mismo hombre. No solo había sido sanado de su lepra física, sino que su corazón había sido transformado. Regresó a Eliseo y se paró delante de él, ofreciendo los grandes tesoros que había traído consigo. Pero el profeta, fiel a su misión, y sabiendo que la gracia de Dios no tiene precio, se negó a recibir cualquier compensación. Naamán, entonces, hizo una petición inusual. Pidió llevar consigo tierra de Israel de 2 mulas, pues había decidido que desde ese momento solo adoraría al Dios de Israel, el único Dios verdadero. Sin embargo, Naamán sabía que aún tendría que cumplir con ciertas obligaciones como capitán sirio. Pidió perdón de antemano, sabiendo que en ocasiones tendría que acompañar a su rey al templo del dios Rimón. Eliseo, con sabiduría y misericordia, lo despidió en paz. «Ve en paz». El viaje de Naamán de regreso a Siria no fue solo un viaje físico, sino también uno espiritual. Su corazón estaba lleno de gratitud y asombro por lo que había experimentado. Cada vez que miraba la tierra de Israel que llevaba consigo, se acordaba del milagro y del poder del Dios de Israel. El viaje de regreso lo hizo más consciente de que el verdadero poder no estaba en el mando militar, ni en la riqueza, sino en la obediencia y la humildad ante Dios. Cuando Naamán llegó a Siria, la noticia de su sanidad pronto se extendió por todo el reino. La gente que había conocido su aflicción se maravilló al ver su piel restaurada, y los rumores del profeta en Israel
y del poder del Dios de los israelitas no tardaron en circular. Algunos, con asombro, escucharon cómo su gran capitán había obedecido una orden sencilla, cómo se había sumergido en las aguas de un río humilde y cómo había dejado atrás su orgullo para ser restaurado. Naamán, al presentarse ante el rey Ben-Hadad II, compartió la historia de su sanidad con humildad y con un brillo en los ojos que jamás antes había tenido. Contó sobre la joven israelita, sobre el profeta Eliseo y la sencilla orden que le fue dada. Pero más allá de la sanidad física, Naamán hablaba de la paz y la transformación interna que ahora sentía. En el gran salón del rey, donde antes resonaban historias de conquistas y batallas, ahora se hablaba de fe, obediencia y del poder de un Dios extranjero, el cual había mostrado compasión hacia un hombre sirio. La esposa de Naamán, quien había sido testigo de su sufrimiento y su lucha, también fue transformada por el milagro. La joven israelita, la misma que había plantado la semilla de esperanza, era ahora vista con respeto y gratitud. Su fe y valentía no solo habían sanado a Naamán, sino que también habían sido un testimonio poderoso para todos en la casa del capitán. Ella, una simple sirvienta, había sido el instrumento de un milagro que cambió no solo la vida de un hombre, sino que sacudió la percepción del Dios de Israel entre los sirios. Naamán continuó con sus deberes como capitán, pero algo en él había cambiado profundamente. Cada vez que veía la tierra de Israel que había llevado consigo, recordaba que el Dios que lo había sanado no era como los dioses de Siria. No era un Dios que se movía por rituales elaborados o sacrificios ostentosos, sino un Dios que pedía fe y obediencia. En secreto, Naamán adoraba al Dios de Israel. La tierra que había traído consigo se convirtió en un altar, un recordatorio tangible de que su vida ya no le pertenecía solo a él, ni a su rey, sino también a un Dios que lo había mirado con misericordia. En más de una ocasión, Naamán se encontró en la obligación de acompañar a su rey al templo de Rimón. Con cada paso que daba hacia ese lugar, su corazón clamaba en silencio al Dios de Israel. Sabía que las apariencias eran importantes en su posición, pero internamente, él sabía a quién pertenecía su adoración verdadera. Eliseo lo había despedido en paz, y Naamán se aferraba a esas palabras cada vez que debía presentarse en el templo de Rimón. La historia de Naamán nos muestra cómo incluso los más poderosos enfrentan situaciones que los dejan vulnerables, y cómo Dios usa los medios más humildes para traer sanidad y transformación. La valentía de una joven cautiva, la obediencia de un profeta fiel y la humildad finalmente encontrada de un capitán orgulloso nos muestran que el verdadero poder no reside en las posiciones de autoridad, sino en el sometimiento al Dios verdadero. Así, Naamán vivió el resto de sus días como un hombre transformado, un testigo viviente del poder de Dios en la tierra de Siria. Su testimonio llevó a muchos a cuestionarse acerca de sus propios dioses y a buscar al Dios de Israel. Aunque no todos se convirtieron, la semilla había sido plantada. Naamán, el capitán leproso, ahora era Naamán, el hombre sanado y transformado por la gracia divina. En los tiempos antiguos, cuando el rey David gobernaba sobre Israel, existía un hombre que pocos conocen hoy, pero cuyas hazañas fueron tan sorprendentes que si no estuvieran registradas en las Escrituras, parecerían leyendas. Su nombre era Benaías, hijo de Joiada, y su historia comenzó en un lugar llamado Cabseel, una pequeña y olvidada aldea en la región de Judá. La aldea estaba al sur, cerca de las tierras que a menudo eran saqueadas por enemigos como los filisteos y los amonitas. Era un lugar humilde, con colinas áridas y campos que luchaban por dar frutos. Cabseel no tenía la grandeza de Jerusalén ni el brillo de Hebrón, pero fue aquí donde Benaías creció, forjando su carácter y su fuerza, guiado por la fe en el Dios de Israel. Joiada, su padre, no era un hombre común. Era sacerdote, pero también conocido por su sabiduría y rectitud. A menudo, le hablaba a su hijo sobre los tiempos gloriosos de Israel, sobre cómo Moisés sacó al pueblo de Egipto, y cómo Josué, con la ayuda de Dios, había derribado las murallas de Jericó. En esas largas conversaciones junto al fuego, bajo el cielo estrellado, Benaías aprendió que la verdadera fuerza no estaba en los músculos ni en las armas, sino en el poder de la fe y la obediencia a Dios. Era un principio que marcaría su vida para siempre. Desde niño, Benaías destacó por su agilidad y habilidad con las armas. Mientras otros chicos cazaban con hondas y pequeñas flechas, él ya manejaba con destreza la espada y la lanza. Su destreza no solo le ganó respeto entre sus compañeros, sino que también despertó en él
una profunda responsabilidad hacia su pueblo. Sabía que su fuerza no le pertenecía solo a él, sino que debía usarla para proteger a los indefensos y para servir al Dios de Israel. Durante su juventud, mientras otros muchachos soñaban con riquezas o aventuras, Benaías soñaba con un propósito mayor: servir al rey David, el hombre que Dios mismo había elegido. Cabsil estaba lejos del centro del reino, pero las hazañas del joven rey, el pastor convertido en rey, inspiraban a todos, y Benaías no era la excepción. En sus momentos de soledad, cuando entrenaba sin descanso en las colinas cercanas, imaginaba estar al servicio de David, luchando junto a sus hombres más valientes. Sabía que para lograr eso, debía ser el mejor. Debía demostrar que su fe y habilidades eran más que palabras. A lo largo de su vida diaria, Benaías enfrentó desafíos comunes para un joven guerrero: ataques ocasionales de enemigos, bestias salvajes que amenazaban a los pastores y la constante escasez que asolaba a su aldea. Pero mientras otros se lamentaban, él veía cada obstáculo como una oportunidad para crecer. Por las mañanas, antes de que el sol despuntara en el horizonte, entrenaba en el frío. Se movía con destreza entre las rocas, deslizándose como un leopardo, empuñando una espada que parecía una extensión de su brazo. Sin embargo, su entrenamiento no era solo físico. Joiada, su padre, le enseñaba la importancia de la oración y la meditación. Antes de que puedas vencer a tus enemigos, debes vencerte a ti mismo, le repetía. Y así, Benaías desarrolló una disciplina férrea, sabiendo que, para convertirse en un verdadero siervo de Dios y guerrero de Israel, debía someter no solo su cuerpo, sino también su mente y espíritu. Los relatos de las grandes batallas entre Israel y los filisteos le eran bien conocidos. Los enemigos de su pueblo no daban tregua. Cada estación traía nuevas amenazas, y la valentía de hombres como Josué y Caleb le servía de ejemplo. Pero su corazón ardía por más que simples victorias militares. Anhelaba hacer algo que cambiara el curso de su pueblo, que dejara una huella eterna. Un invierno particularmente cruel llegó a Judá. La nieve cubría los campos y el aire cortaba como cuchillos. En medio de esa fría estación, el caos llegó a Cabseel. Un león, impulsado por el hambre y la desesperación, comenzó a acechar las aldeas. Este no era un león cualquiera. Era más grande y feroz que cualquier otro que los aldeanos hubieran visto antes. Sus rugidos resonaban en la distancia como un trueno, y las ovejas, cabras e incluso algunos pastores cayeron presa de su caza. Aterrorizados, los hombres de la aldea no sabían qué hacer. El león se había refugiado en un pozo profundo, un lugar oscuro y húmedo donde ninguna criatura humana se atrevería a entrar. Pero Benaías no era cualquier hombre. Cuando escuchó los gritos de angustia de sus vecinos, no dudó. Sin pedir ayuda, sin temer las historias de terror que se contaban sobre la bestia, se dirigió al pozo. Sus compañeros lo miraban con incredulidad, sus rostros pálidos de miedo. «Es un suicidio», le dijeron algunos. «Ese león ya ha matado a muchos». Benaías no escuchó. Su fe lo impulsaba. Sabía que no iba solo. El Dios de Israel estaba con él. Se descolgó por las paredes del pozo, resbaladizas y frías, hasta que se encontró en la oscuridad total. Allí, entre la penumbra, el león lo esperaba, sus ojos brillando como dos brasas ardientes. El combate fue feroz. La bestia lo atacó con garras afiladas, pero Benaías, con una lanza improvisada, luchó como nunca antes. Al final, fue su fe inquebrantable y su habilidad lo que lo llevó a la victoria. Con un último y decisivo golpe, Benaías abatió al león, emergiendo del pozo como un héroe. La noticia de su valentía recorrió toda Judá, y su nombre comenzó a ser mencionado entre los grandes. La fama de Benaías creció rápidamente, y su audaz hazaña con el león fue solo el comienzo. No pasó mucho tiempo antes de que fuera llamado a unirse al ejército del rey David, una oportunidad que había anhelado desde su juventud. David, siempre en busca de los guerreros más valientes y leales, vio en Benaías un hombre no solo fuerte, sino también justo y temeroso de Dios. Pero la fama y las expectativas también traían nuevos desafíos. En una de las batallas contra los filisteos, Benaías se encontró frente a un guerrero egipcio descomunal, un hombre tan alto y fuerte que su lanza parecía más un árbol que un arma. El miedo se esparció rápidamente entre las filas israelitas. Nadie se atrevía a enfrentarse a ese gigante. Benaías, sin embargo, no se dejó intimidar. Recordando las palabras de su padre y el poder de Dios que lo había protegido tantas veces, se lanzó al campo de batalla.
Armado solo con un bastón, engañó al gigante, arrebatándole su propia lanza, y con una precisión mortal, lo derrotó. Este acto no fue simplemente una demostración de destreza física, era una muestra de fe absoluta. Benaías creía firmemente que si el Señor estaba con él, ningún enemigo, por grande que fuera, podría derrotarlo. Después de esta victoria, David lo nombró capitán de su guardia personal, confiándole la protección de su vida y la de su familia. Los años pasaron, y Benaías siguió demostrando su lealtad, tanto en tiempos de paz como de guerra. Acompañó a David en las campañas más peligrosas, siempre dispuesto a dar su vida por su rey. Pero su verdadera prueba llegó después de la muerte de David, cuando Salomón, el hijo del rey, ascendió al trono. Las aguas del reino estaban revueltas. Intrigas y traiciones amenazaban la paz que tanto le había costado a David construir. Adonías, hermano de Salomón, intentó usurpar el trono. Fue Benaías, con su mano firme y su corazón decidido, quien ejecutó la sentencia de justicia sobre Adonías, asegurando que el reinado de Salomón comenzara con orden. No fue fácil, pero Benaías entendía que a veces la lealtad exigía decisiones difíciles. También fue él quien eliminó a Joab, el poderoso comandante que había traicionado a David en los últimos días de su vida. Estas acciones aseguraron que Salomón reinara en paz, y fue Benaías quien se convirtió en el comandante supremo del ejército de Israel, el hombre en quien el rey más confiaba. Benaías vivió el resto de sus días sirviendo fielmente a Salomón, viendo cómo el reino de Israel crecía en poder y prosperidad bajo la bendición de Dios. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, justicia y lealtad. Aunque fue un hombre de guerra, siempre buscó la paz para su pueblo, luchando no por gloria personal, sino por cumplir con el propósito que Dios le había dado desde su juventud. La historia de Benaías nos deja enseñanzas profundas que trascienden el tiempo y el contexto de la antigua Israel. En primer lugar, su vida es un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en el lugar de donde venimos, ni en los títulos que ostentamos, sino en la manera en que enfrentamos los desafíos que se nos presentan. Benaías no nació en un palacio ni en un entorno de lujo, pero su pequeña aldea en Capsel fue el escenario donde forjó su carácter, donde aprendió la importancia de la valentía, la justicia y, sobre todo, la fe en Dios. Benaías no tenía nada garantizado. No era hijo de un rey ni heredero de una fortuna, pero, desde una posición de humildad, se convirtió en uno de los hombres más respetados y temidos de Israel. Esta historia nos enseña que la grandeza no depende de las circunstancias, sino de nuestra disposición a servir con fidelidad y valentía. Así como él protegió su pueblo enfrentando leones, gigantes y enemigos poderosos, nosotros también estamos llamados a enfrentar nuestros propios desafíos, confiando en que Dios nos dará la fuerza necesaria, sin importar cuán grandes o insuperables puedan parecer. Pero hay algo aún más significativo. Benaías no luchó por su propia gloria. Aunque sus hazañas le dieron fama, él no se dejó llevar por la vanidad o el orgullo. Su vida estuvo marcada por la humildad y el servicio. A pesar de sus innumerables victorias, siempre fue leal, no solo a su rey, sino al Dios de Israel. Esta lealtad es una enseñanza crucial para nosotros hoy. Nos recuerda que nuestras acciones, por grandes que sean, no deben estar impulsadas por el deseo de reconocimiento personal, sino por un compromiso con algo mucho mayor, la voluntad de Dios y el bienestar de aquellos a quienes servimos. Finalmente, la vida de Benaías nos desafía a buscar un propósito mayor en todo lo que hacemos. No estamos llamados solo a sobrevivir o a sobresalir en nuestro trabajo, nuestras relaciones o nuestras ambiciones personales. Estamos llamados a vivir vidas que reflejen la gloria de Dios, vidas de servicio, fidelidad y justicia. Así como Benaías fue usado para proteger el reino de David y garantizar la estabilidad del reino de Salomón, también nosotros podemos ser usados para hacer una diferencia en el mundo, si nos mantenemos fieles a nuestro llamado, sin importar cuán insignificante pueda parecer nuestra posición. En resumen, la vida de Benaías es una historia de coraje, fe y servicio incondicional. Su ejemplo nos invita a ser valientes frente a las dificultades, a mantenernos fieles a Dios y a entender que nuestras victorias no son para nuestra gloria, sino para cumplir el propósito divino en nuestras vidas y en las de aquellos que nos rodean. La promesa que hice en el fragor de la batalla aún resuena en mi mente, cada palabra un peso sobre mi alma. Si me das la victoria,
Lo primero que salga de mi casa al regresar será para el Señor. Mientras marchaba de vuelta, la gloria de la victoria se mezclaba con un temor indescriptible. El camino a casa se volvió interminable, cada paso cargado de incertidumbre y dolor. Al llegar, vi la puerta abrirse, y el destino que había sellado con mi propia promesa se hizo realidad. Sabía que no podía retroceder, pero el precio que debía pagar era inimaginable. Mi nombre es Jefté, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando fui rechazado por mi propia sangre, por aquellos que deberían haber sido mi familia. Recuerdo el frío en sus miradas, la dureza en sus palabras cuando me dijeron que no tenía lugar entre ellos. No heredarás en la casa de nuestro padre, me dijeron, sus voces llenas de desprecio. Fui expulsado, no por mis propios actos, sino por el origen de mi nacimiento. Mi madre, una ramera, me marcó desde el día en que nací. No importaba que fuera fuerte, que tuviera el mismo derecho que ellos. Para mis hermanos, siempre sería el bastardo, la vergüenza de la familia. El dolor de ser rechazado era profundo, como una herida que no dejaba de sangrar. La humillación me consumía mientras vagaba lejos de mi hogar, con cada paso sintiendo el peso de la soledad y el desamparo. El sol abrasador sobre mi cabeza y el polvo bajo mis pies parecían burlarse de mi desgracia, pero en medio de ese dolor, algo se encendió dentro de mí, una llama que no se apagaría. Sabía que no podía dejarme vencer. Si no había lugar para mí en mi hogar, encontraría un lugar en el mundo, aunque tuviera que tomarlo por la fuerza. Así llegué a la tierra de Tob, un lugar tan árido y desolado como mi corazón en esos momentos. Pero aquí, entre los desechados, los forajidos y los hombres sin ley, encontré una nueva vida. No éramos hombres comunes, éramos guerreros, endurecidos por el rechazo y la necesidad de sobrevivir. Me convertí en su líder, no por imposición, sino porque ellos vieron en mí algo que quizás ni yo mismo sabía que tenía. Una voluntad indomable y una fuerza que no se doblegaba ante nada. Lideré a esos hombres en batallas por el control de rutas, de pequeños poblados, de lo que pudiéramos tomar y mantener. Cada enfrentamiento era una prueba de mi valía, una manera de demostrar, aunque solo fuera a mí mismo, que no era el hombre débil que mis hermanos creían. En Tob hice un nombre para mí, uno que inspiraba tanto miedo como respeto. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando el sonido de la batalla se desvanecía y el campamento caía en silencio, el dolor del rechazo volvía a atormentarme. Me preguntaba si alguna vez podría regresar, si el destino me daría una segunda oportunidad para reclamar lo que era mío, pero no me permitía quedarme en esos pensamientos por mucho tiempo. Sabía que, para sobrevivir, debía concentrarme en lo que estaba delante de mí, en el próximo combate, en el siguiente desafío. Nunca imaginé que el destino, en su cruel ironía, me ofrecería esa oportunidad de la forma más inesperada. El eco de mi pasado parecía haberse desvanecido entre las rocas de Tob, pero entonces, un día, los fantasmas de mi antigua vida vinieron a buscarme. Era una mañana gris, y el viento soplaba con una frialdad que penetraba hasta los huesos. Mientras me preparaba para un día más de lucha junto a mis hombres, vi a lo lejos un grupo de figuras acercarse. Reconocí sus vestimentas antes de que estuvieran lo suficientemente cerca para ver sus rostros. Eran ancianos de Galaad, aquellos mismos que alguna vez me habían rechazado y exiliado. Una mezcla de emociones me invadió. Ira, desprecio, pero también curiosidad. ¿Qué querían esos hombres de mí ahora? Ellos, que me habían negado un lugar entre los suyos, ¿venían ahora a suplicarme? Los observé con desconfianza mientras se acercaban con paso rápido y decidido. Sus rostros, antes llenos de orgullo, ahora estaban marcados por la urgencia y la desesperación. Fue entonces cuando lo supe. Necesitaban mi ayuda. Los ancianos de Galaad se detuvieron frente a mí, jadeando levemente por el esfuerzo del viaje. Sus ojos, que alguna vez me miraron con desdén, ahora reflejaban la sombra del miedo. El pueblo de Galaad estaba en peligro. Los amonitas, un enemigo implacable, habían comenzado a oprimir a Israel, exigiendo tierras que decían ser suyas por derecho. Sin un líder capaz de enfrentarlos, Galaad estaba al borde de la destrucción. Y así, estos mismos hombres que me habían despreciado ahora, venían a pedirme que los salvara. «Jefté, necesitamos tu ayuda», dijeron con voces quebradas por la necesidad.
ven a ser nuestro caudillo y combate a los amonitas. El amargo sabor del rechazo pasado me llenó la boca, la humillación que había soportado, el dolor de ser rechazado por mi propia familia. Todo volvía a mí con una intensidad abrumadora. Quería gritarles, echarlos de mi vista, hacerles sentir el mismo dolor que ellos me habían causado, pero sabía que esta era mi oportunidad, no solo para demostrar mi valía, sino para reclamar lo que siempre había sido mío por derecho. Sin embargo, no iba a dejar que esa oportunidad se me escapara sin asegurarme de que nunca volverían a traicionarme. ¿No fueron ustedes los que me aborrecieron y me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Y ahora vienen a mí cuando están en apuros?, les dije, dejando que mi voz mostrara todo el desprecio y el rencor acumulados durante años. Los ancianos bajaron la cabeza, incapaces de sostener mi mirada. La vergüenza era palpable en el aire, pero también la desesperación. «Por eso hemos vuelto a ti ahora», respondieron, sus voces llenas de una sumisión que nunca había imaginado escuchar de sus labios. «Si vienes con nosotros y peleas contra los amonitas, serás jefe de todos los habitantes de Galaad». Su oferta era tentadora, pero aún no confiaba en ellos. ¿Qué garantía tenía de que no me traicionarían una vez que la batalla hubiera terminado? Si me traen de vuelta para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, ¿seré realmente vuestro jefe?, pregunté, asegurándome de que no habría artimañas después de la victoria. «El Señor es testigo entre nosotros», respondieron solemnemente. Sus palabras estaban cargadas de una gravedad que no podía ignorar. «Cumpliremos lo que has dicho». El juramento estaba hecho y la oferta aceptada. Volvería a Galaad, pero esta vez no como el hijo bastardo rechazado, sino como su líder, como el caudillo que los guiaría a la victoria o a la muerte. La ironía de la situación no se me escapaba. La tierra que me había rechazado ahora clamaba por mi regreso, y yo, en mi corazón endurecido, me sentía listo para enfrentar cualquier cosa. Regresé con ellos a Galaad, mi hogar olvidado. Mientras recorría las calles que alguna vez fueron mías, el aire parecía cargado de un silencio expectante. Las miradas de los habitantes estaban llenas de mezcla de temor y esperanza, como si no supieran si venerarme o temerme. En poco tiempo, los hombres se reunieron bajo mi mando, listos para la batalla. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, pero también el fuego de la venganza y la reivindicación ardiendo en mi interior. Sabía que no podía fallar. Mi destino y el destino de mi pueblo dependían de ello. La tensión en el campamento era palpable mientras nos preparábamos para enfrentar a los amonitas. Sabía que esta no sería una batalla fácil. El enemigo era numeroso y feroz, y el miedo a la derrota se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Pero en medio de esa tensión, una llama de determinación ardía en mi interior. No podía permitirme fallar, no después de todo lo que había pasado, no después de todo lo que había arriesgado. Sin embargo, había algo más que ardía en mi corazón, una sensación de que necesitaba hacer más, de que necesitaba asegurarme de que Dios estuviera de mi lado en esta batalla crucial. Antes de la batalla, en un momento de soledad, me arrodillé en la oscuridad, con el viento susurrando a mi alrededor y el sonido distante de los preparativos para la guerra. En ese momento de vulnerabilidad y fervor, hice un voto al Señor, un voto que sellaría mi destino de manera que jamás habría imaginado. «Si entregas a los amonitas en mis manos», susurré al cielo estrellado, «lo primero que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso será para el Señor, y lo ofreceré en holocausto». Sentí que el peso de mis palabras se asentaba en mi pecho, pero en ese momento no me permití pensar en lo que realmente significaban. Todo lo que importaba era la victoria. Todo lo que importaba era demostrar que yo, Jefté, el rechazado, podía ser el salvador de Israel. Me levanté con una sensación de alivio, convencido de que mi promesa había sellado el favor de Dios sobre nosotros. El día de la batalla amaneció con un sol que parecía bañado en sangre, y mientras marchábamos al encuentro de los amonitas, sentí una extraña calma dentro de mí. La batalla fue feroz y sangrienta, pero mis hombres lucharon con una valentía y una determinación que jamás había visto antes. En medio del caos, supe que el Señor estaba con nosotros. Uno a uno, los amonitas cayeron ante nosotros, y al final del día, el campo de batalla estaba cubierto de los cuerpos de nuestros enemigos. Habíamos ganado. El grito de victoria resonó por todo el campamento, y por un momento,
me permití disfrutar del sabor dulce de la victoria. Había cumplido mi parte del trato. Ahora solo quedaba regresar a casa, a Galaad, como el héroe que había salvado a su pueblo. Pero a medida que nos acercábamos a las puertas de mi hogar, una sombra de incertidumbre comenzó a nublar mi corazón. La promesa que había hecho, la que había sellado nuestra victoria, ahora regresaba a mí con una claridad aterradora. Cada paso hacia mi casa se sentía como una eternidad, y aunque los hombres celebraban a mi alrededor, mi mente estaba llena de temor. Sabía lo que había prometido, pero no quería enfrentar lo que eso significaba. Mientras el polvo se levantaba bajo los cascos de nuestros caballos y las puertas de mi casa se hacían visibles a lo lejos, sentí un nudo formarse en mi garganta. Finalmente, cuando las puertas de mi hogar se abrieron, el destino que había sellado con mi propia boca se reveló ante mí. La realidad me golpeó como un trueno, y supe que no podía dar marcha atrás. El peso de la promesa que había hecho me aplastaba, y en ese momento, todo el sabor de la victoria se desvaneció, dejando solo un amargo vacío. El sonido de la victoria se había desvanecido, reemplazado por un silencio opresivo que se asentó en mi pecho mientras me acercaba a las puertas de mi hogar. Sentía que el aire se hacía más denso, como si el peso de la promesa que había hecho comenzara a aplastarme con cada paso que daba. Y entonces la vi. Mi hija, mi única hija, salió a recibirme con una sonrisa radiante, danzando con alegría y tocando su tamboril, celebrando el regreso de su padre victorioso. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos cuando comprendí la terrible realidad que se cernía sobre nosotros. La promesa que había hecho, pensando que tal vez sería un animal o un siervo quien saldría a encontrarme, ahora se había convertido en mi mayor pesadilla. Mis labios, que habían sellado un pacto con el Dios Todopoderoso, me habían condenado a perder lo que más amaba en este mundo. El dolor me atravesó como una espada, y supe que mi vida, que hasta ese momento había estado marcada por luchas y sacrificios, ahora sería definida por esta tragedia irreparable. Grité al cielo con una mezcla de desesperación y arrepentimiento, rasgando mis vestiduras en señal de luto, mientras mi hija se detenía, su rostro pasando de la alegría a la preocupación. «¡Ay de mí, hija mía!», exclamé, mi voz quebrada por la angustia. «Me has quebrantado, y yo mismo me he atado con mis palabras, porque he hecho un voto al Señor y no puedo retractarme». Cada palabra salía de mis labios como un susurro de agonía, mientras la gravedad de mi situación me golpeaba con una fuerza indescriptible. Ella, mi querida hija, al escuchar mis palabras, no se echó a llorar, ni se rebeló contra el cruel destino que ahora le esperaba. En lugar de eso, me miró con una serenidad que solo un corazón puro podría mostrar. Su voz, calmada y llena de una sabiduría que parecía demasiado madura para sus años, me respondió: «Padre, si has hecho un voto al Señor, cumple con lo que has prometido, pues el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos, los amonitas». En ese momento, supe que el dolor no solo era mío, sino también suyo. A pesar del miedo y la tristeza que debía sentir, su fe en Dios y en su Padre era tan fuerte que estaba dispuesta a aceptar su destino sin reproches. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor, preparación y una tristeza que penetraba hasta mis huesos. Aunque la victoria sobre los amonitas había salvado a Israel, me sentía como un hombre derrotado. Los festejos y celebraciones del pueblo pasaban ante mí como sombras, sin dejar huella en mi alma. Todo lo que podía pensar era en la promesa y en el precio que debía pagar. Mi hija pidió tiempo para llorar su destino, y durante esos días vagó por las colinas, acompañada por sus amigas, lamentando la vida que nunca podría tener, el matrimonio que nunca celebraría y los hijos que nunca sostendría en sus brazos. La despedida fue amarga, llena de palabras que no lograban capturar la magnitud del dolor que sentíamos. Quería decir tanto, explicarle todo lo que estaba en mi corazón, pero las palabras se me escapaban, dejando solo el silencio y las lágrimas como testigos de lo que estaba por venir. Cada gesto suyo, cada mirada, se grabó en mi memoria como un recordatorio de lo que estaba a punto de perder para siempre. No hubo resistencia, no hubo reproches, solo una aceptación dolorosa de un destino sellado por mis propias manos. El día en que cumplí mi promesa, el cielo estaba gris, como si el mismo universo llorara conmigo.
Cumplí mi promesa con la solemnidad que requería, pero cada instante fue una agonía. El peso del sacrificio que hice me perseguiría por el resto de mis días, una marca indeleble en mi alma. Sabía que había actuado en obediencia, que había honrado mi juramento al Señor, pero eso no aliviaba el dolor ni la pérdida. No había consuelo en mi victoria, solo un vacío donde una vez hubo esperanza. Después de ese día, mi vida nunca fue la misma. A pesar de que el pueblo de Israel fue liberado y mi nombre se grabó en la historia como un gran líder, en mi corazón llevaba la carga de mi promesa, un recordatorio constante de que las palabras tienen un poder inmenso, capaz de construir o destruir. Cada vez que veía a mi pueblo vivir en paz, recordaba el sacrificio de mi hija, quien con su valentía y fe se convirtió en el más doloroso recordatorio de la fidelidad a Dios. Y así, aunque seguí liderando a Israel con firmeza y justicia, la alegría que alguna vez tuve se desvaneció con el viento, dejándome solo con el peso de un juramento que cambió mi vida para siempre. Después de cumplir mi promesa, regresé a liderar a Israel, pero el peso de mi decisión me acompañó siempre, como una sombra que nunca se disipa. Aunque la paz reinaba en la tierra, mi corazón nunca volvió a encontrar la tranquilidad. Había ganado la batalla contra los amonitas, pero en el proceso había perdido lo más preciado para mí, mi hija, mi única descendiente. El pueblo de Israel, aunque agradecido por la liberación, también quedó marcado por la tragedia. Mi sacrificio se convirtió en una lección grabada en la memoria de todos, una advertencia sobre la gravedad de hacer promesas al Señor y el costo de la fidelidad. Cada año, las jóvenes de Israel salían durante 4 días para lamentar el destino de mi hija, recordando la dolorosa consecuencia de un juramento hecho en un momento de desesperación. Mi liderazgo, a pesar de la victoria sobre los amonitas, fue siempre visto a través del lente de este sacrificio. Goberné con justicia y determinación, defendiendo a Israel de las amenazas que aún acechaban nuestras fronteras. Sin embargo, sentía que una parte vital de mi ser había muerto aquel día, cuando cumplí mi promesa al Señor. Me entregué por completo a mi papel de juez, tratando de mantener el orden y la paz en Israel, pero cada victoria me recordaba lo que había perdido. Con el tiempo, comencé a comprender que mi historia y mi sacrificio serían contados por generaciones, no solo como la historia de un juez que liberó a Israel, sino como la de un hombre que pagó un precio devastador por su fidelidad a Dios. Mi nombre sería recordado, pero siempre con la marca del dolor y la tragedia. Aunque a veces me atormentaba la pregunta de si podría haber hecho algo diferente, sabía en lo profundo de mi ser que había actuado con integridad, cumpliendo lo que había prometido al Señor. Mi vida se convirtió en un testimonio de la dualidad de la fe, la inmensa fuerza que puede otorgar y el terrible precio que a veces exige. Continué sirviendo a Israel hasta el final de mis días, guiando a mi pueblo con la misma determinación que me había caracterizado desde el principio. Pero lo hice con la certeza de que la historia de mi hija y mi promesa sería un recordatorio eterno de que las palabras pronunciadas con fervor deben ser medidas con cautela, porque pueden tener un poder inimaginable. A medida que los años pasaban y mi tiempo como líder de Israel llegaba a su fin, reflexionaba sobre la complejidad de mi camino. Mi vida, marcada por el rechazo, la lucha y la victoria, siempre estuvo acompañada por un destino trágico que nunca pude evitar. Sin embargo, incluso en medio de la tristeza, encontré consuelo en la idea de que mi sacrificio no había sido en vano. Israel había sido liberado, y aunque el costo fue alto, mi hija y yo habíamos cumplido nuestro destino en el gran plan de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Jefté. Si esta narración ha tocado sus corazones y les ha inspirado, les invito a dejar su me gusta en este video. Su apoyo es invaluable y nos motiva a seguir trayendo más contenido lleno de enseñanzas y esperanza. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo se publica el próximo episodio. Seguiremos compartiendo historias sagradas que esperamos sean de gran bendición para ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga abundantemente y que su fe se fortalezca cada día. Recuerden que, así como Dios guió a Jefté en sus momentos más oscuros, Él también está dispuesto a guiarlos a ustedes, si le abren sus corazones y confían en su plan.
Hasta la próxima. Bendiciones.